Una propiedad que presentan las sustancias o que en general presenta toda la materia se llama la densidad. ¿Ok? Este concepto de densidad pues está muy estrechamente relacionado con el peso de los objetos. ¿Ok? Ustedes saben que si nosotros, por ejemplo, tenemos dos bultos igualitos de grande, pero uno está cargado con algodón, mientras que el otro está cargado de, por ejemplo, de piedras. ¿Será que pesan lo mismo o no pesan lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? No, No no pesan, pesa lo mismo. efectivamente, no pesan lo mismo. ¿Ok? Entonces, a pesar de que tienen el mismo tamaño, son dos sustancias que no pesan lo mismo. Y eso se debe precisamente a la densidad que tiene cada una de las sustancias. La densidad se refiere a la cantidad de sustancia por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, esta cantidad de sustancia se refiere es como a la cantidad de materia que tienen los cuerpos en una unidad de volumen. Eso significa entonces que en el caso de las piedras, pues ellas tienen mayor cantidad de sustancia, mayor cantidad de materia en ese volumen que la cantidad que tiene el bulto de volumen, de algodón. ¿Está claro? Pues nosotros podemos entender que pues seguramente el algodón no está tan apretado, pues, por lo tanto pareciera que, o pareciera no, sino que efectivamente habrán algunos lugares que estarán vacíos. Y dentro del bulto hay ciertos lugares que quedarán vacíos precisamente por las características que tiene el algodón. ¿Ok? Esas características que nosotros podemos ver en el algodón también se van a presentar al interior de los cuerpos, es decir, que nosotros, a pesar de que veamos un cuerpo completo, ¿sí? Pues existen ciertos espacios a su interior que no están llenos. Los espacios que están llenos son como si fueran, no es lo mismo, por favor, entiéndase esto, no es lo mismo, pero sí es como si fueran como las moléculas del cuerpo. ¿Ok? Momento. Entonces, al interior del cuerpo nosotros vamos a tener algunos espacios que pareciera que igual las moléculas como que no están tan pegaditas, por lo tanto dejan algunos espacios vacíos. ¿Ok? Vuelvo y repito, no es exactamente lo mismo, pero casi que lo podemos interpretar de esa forma. ¿Ok? Cuando los espacios empiezan a quedar más cerraditos, pues lo que va a ocurrir, o esto lo que me está indicando, es que existe mayor densidad. ¿Sí queda claro eso? Entonces, de acuerdo a las imágenes que estoy haciendo acá, puedo decir que el cuerpo de abajo tiene mayor densidad y el cuerpo de arriba tendrá menor densidad.
¿Está claro hasta ahí? Bueno, parece que sí. La densidad en muchos casos se representa con la letra del alfabeto griego Rho, que se escribe así. Esta es la letra del alfabeto griego Rho. Y nos indica la densidad. Esa densidad, de acuerdo a su definición, pues la vamos a calcular como masa dividido entre volumen. Masa del cuerpo dividido entre volumen. La masa de los cuerpos, ¿en qué unidades se expresa, chicos? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? ¿Nadie recuerda en qué unidades se expresa la masa? ¿Kilos? ¿En qué? ¿Kilos? Kilogramos. Kilogramos. La palabra kilo solamente significa 1000. Pero cuando ya yo digo kilogramo, significa 1000 gramos. ¿Ok? Y el volumen, ¿en qué unidades se expresa? No escuché. En metros cúbicos. ¿Ok? Así que en el sistema internacional, las unidades de la densidad son kilogramos sobre metro cúbico. En esas unidades es las que vamos a expresar la densidad de una sustancia. ¿Listo? Resulta que si ustedes reconocen lo que sería un metro cúbico, ¿qué es un metro cúbico? O más o menos, ¿cómo lo podemos entender? Un metro cúbico es un cubo como un dado, un cubo cuyas medidas lógicamente son iguales, y por cada lado mide un metro. O sea, por aquí mide un metro de alto, por aquí mide un metro, y de fondo también mide un metro. Eso sería un metro cúbico. ¿Eso será algo grande o es algo pequeño? Imagínense Grande. un dado que mide un metro por cada lado. ¿Eso sería grande o sería pequeño? Grande. Eso es algo grande, ¿cierto? Comparado con nosotros, eso es algo grande. Entonces, resulta que trabajar en estas unidades resultaría un poco complicado. Vuelvo y repito, a pesar de que son las unidades del sistema internacional, es un poco complicado trabajar con una cosa tan grande. ¿Ok? Entonces, además, primero por el tamaño y segundo porque tengan en cuenta que hay ciertas sustancias que son costosas, por ejemplo el oro. Ustedes saben que el oro es costoso y tener un cubo de oro, pues de esas dimensiones, pues imagínense quién va a tener un cubo de oro de ese tamaño. ¿Okay? A menos que ustedes tengan por allá uno guardado debajo de la cama. Pero de lo contrario, es bastante complicado tener esa cantidad de sustancia. Primero por el costo, segundo porque hay ciertas sustancias que no son digamos que no se encuentran en tanta cantidad, así que son escasas, ¿cierto? Entonces sería inconveniente trabajar con una magnitud tan grande. Lo mismo, si es un espacio tan alto, pues uno necesitaría tener una bodega literalmente para poder
conservar cualquier cantidad de sustancia o para poder manejar cualquier cantidad de sustancia. Entonces, en los laboratorios no se puede trabajar con volúmenes tan grandes. Por eso, ustedes verán que en muchos casos la densidad no aparece en estas magnitudes, sino que aparece en unos múltiplos. ¿Qué múltiplos? Pues en gramos sobre centímetro cúbico. Y entonces ahora sí tenemos un cubito que es más o menos el tamaño de un dado con el que uno juega el parqués. Eso sería un centímetro cúbico. Entonces, ese tamaño ya es mucho más fácil de manejar, de trabajar, ¿sí? Por eso, ustedes encontrarán en las tablas periódicas, ustedes me imagino que ya por el área de química tienen que manejar tabla periódica. ¿Qué tabla periódica trabajan ustedes con el profe de química? Creo que la Walter. La Walter, que es de pronto la más completa. Si ustedes miran en la tabla periódica, entonces van a encontrar la densidad de todas las sustancias y en ese momento o ahí van a ver que efectivamente están expresadas en gramos por centímetro cúbico. Además, mucho de lo que tiene que ver con el estudio del cálculo de la densidad, pues la han realizado son precisamente los químicos. Y ellos, pues, tienen sus unidades preferibles para manejar. Por ejemplo, ellos no manejan tanto los metros cúbicos, sino que ellos trabajan son litros. ¿Sí? Entonces son las unidades que se trabajan en varias de esas, digamos que en el área de química y biología es muy común trabajar en litros y trabajar en centímetro cúbico y lo mismo la masa la trabajan en gramos. ¿Ok? Entonces vamos a ver, porque es que en física sí necesitamos hacer algunas conversiones y pues será necesario que busquemos esas densidades y las transformemos de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por centímetro, a kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a ver cómo hacer ese factor de conversión. ¿Ok? Entonces, ejemplo, dice el mercurio tiene una densidad de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Pasarlo a kilogramos por metro cúbico. Entonces, recordamos cómo es el procedimiento para hacer esas conversiones, ¿no? Aquí tenemos que hacer doble conversión porque los gramos los tenemos que pasar a kilogramos y los centímetros cúbicos los tenemos que pasar a metros cúbicos. Entonces, primer factor de conversión, kilogramos, perdón, de gramos a kilogramos. Entonces, en las unidades, los gramos están arriba. En el factor de conversión, ¿dónde tienen que quedar? Abajo. Abajo. Y arriba quedarán kilogramos. Recordamos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y ya tenemos nuestro primer factor de conversión. Y ahora tenemos que pasar de centímetros a metros cúbicos. Entonces, los centímetros están abajo. En el factor de conversión, ¿dónde quedan? Arriba. Arriba. Y los metros quedarán abajo.
Y como las dos unidades tienen que quedar al cubo, entonces el factor de conversión se eleva al cubo. ¿Ok? Por allá ustedes tienen la equivalencia en la guía. Tienen una tabla de equivalencias, guía del primer periodo. Y por allá creo que dicen que 1 centímetro equivale a 0.01 metro. Y con eso entonces podemos resolver para hallar el resultado. Tienen que escribirlo así como está, ¿no? Pero sin unidades, solamente los números. Es decir, que en su calculadora escribirían 13,6 por 1/1000 y multiplicado por 1/0.01 elevado a la 3. ¿Quién me da ese resultado? ¿Nadie? Me dio 1.36. No, señor. No, espérate, se me olvidó elevarlo. $13,600. 13.600, sí, señor. Y ya queda en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Quedó claro? Veamos entonces una situación. Pongamos que gráficamente tenemos esto. Donde cada una de las, digamos que las bolitas significa cantidad de materia. ¿Cuál de los dos casos, A o B, tiene mayor densidad? A. El A tiene mayor densidad. ¿Por qué? Pues porque tienen el mismo volumen, pero A tiene mayor cantidad de materia. Entonces, la densidad de A, es mayor que la densidad de B. ¿Por qué? Porque tienen el mismo volumen, pero A tiene mayor cantidad de masa. Y este otro ejemplo. ¿Cuál tiene mayor densidad? ¿A o B? ¿Por qué? Porque están más juntas. O sea, más Bueno, pegadas, por así decirlo. como que lo estamos interpretando por lo que dijimos al principio, ¿cierto? Sin embargo, aquí, otra vez, sí, efectivamente, tiene mayor densidad. Igual la densidad de A es mayor que la densidad de B. Porque tienen la misma masa, ¿no? Porque ambos tienen cuatro bolitas de masa. Tienen la misma masa,
pero el volumen en A es menor que el volumen en B. ¿Ok? De esto entonces podemos concluir lo siguiente. Y es que la masa, perdón, la densidad, la densidad es directamente proporcional a la masa. Directamente proporcional a la masa. ¿Puedes volver a la diapositiva anterior? Vamos a ocupar. Ya. ¿Ah? Sí. Pero inversamente proporcional al volumen. Ya saben lo que significa ser directa e inversamente proporcional, ¿cierto? Recuerden que decimos que dos variables son directamente proporcionales cuando al aumentar una, también aumenta la otra. O cuando disminuye una, también disminuye la otra. Y son inversamente proporcionales cuando una sube y la otra disminuye. ¿Ok? Entonces, ahí lo estamos viendo que si nosotros aumentamos el volumen, pues lo que va a ocurrir es que la densidad disminuye. ¿Ok? Recordamos entonces que algunas cositas que hemos visto, hoy vimos que la densidad es igual a la masa dividido entre volumen. Y si ustedes recuerdan, habíamos visto también que el peso, que se representaba con la letra W, se podía calcular como la masa multiplicado por la gravedad. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, resulta que el peso de los objetos termina estando relacionado también con la densidad. Es decir, que un cuerpo que es más denso, pues resulta más pesado que un cuerpo que tiene menor densidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. ¿Recuerdan en qué se expresa el peso? ¿Cuáles son las unidades del peso? Y no lo confundan con la masa, que son kilogramos. El peso se expresa en newtons. Y esto lo hago a aclaración porque pues vamos a ver unos ejemplos. Y es importante que los recordemos. Entonces, ejemplo. Dice, en un laboratorio se encuentra una sustancia, vamos a ver de una vez cuánto, se encuentran 2,5 kilogramos de una sustancia en un recipiente
de 0,02 metros cúbicos. Calcular su densidad. ¿Listo? Entonces, pues sencillo. Ya sabemos que la densidad la vamos a calcular como la masa dividido entre el volumen. Ahí ya tenemos la masa porque cuando nos den información en kilogramos, ya sabemos que tenemos que expresarla, o mejor, que eso corresponde a la masa. Entonces, los 2,5 ya son la masa. Y lo dividimos entre el volumen, que es de 0,02 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso, niños? Medio 125. 125. Unidades, pues kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí tenemos un primer ejercicio. Segundo ejercicio. Esta sustancia es del mismo enunciado. Esta sustancia será agregada a una tabla periódica. Expresar, punto ahí, expresar su densidad en, en gramos sobre centímetro cúbico. O sea que ahora tengo que hacer al revés de lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora tengo que pasarlo es a gramos por centímetro cúbico. Entonces nos quedó 125 gramos por centímetro cúbico. Primer factor de conversión, vamos a pasar de gramos, perdón, estos son kilogramos y estos son metros cúbicos. Estoy escribiendo acá. Entonces, primer factor de conversión, vamos a pasar de kilogramos a gramos. Los kilogramos están arriba, ¿dónde los quedo, dónde los coloco en el factor de conversión? Abajo. Abajo. Y lógicamente quedarán gramos arriba. Sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Segundo factor de conversión. Tenemos que pasar de metros a centímetros cúbicos. Los metros, ¿dónde están? ¿Arriba o abajo? Estoy hablando aquí, ¿no? ¿Aquí dónde están? ¿Arriba o están abajo? Abajo. Abajo. El factor de conversión, ¿dónde quedan? Arriba. Y abajo quedarán los centímetros. Como ambas unidades tienen cubo, pues el factor de conversión tiene cubo. Y sabemos que 1 centímetro equivale a 0,01 metros cúbicos. Y resolvemos. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto da? Medio 125. Así que te da lo mismo. ¿Te dio lo mismo? 125.
Imposible. Cero punto 125. Ok, 0.125. Y ahora sí, gramos sobre centímetro